Quien ama su lengua, las ama a todas. Hablamos y nos comunicamos en nuestra lengua de forma natural, simplemente modulando el aire que respiramos. Elio Antonio de Nebrija, un hombre cuyo afán de conocimiento no tuvo límites. Y sobre todo lo que pretendemos es que sea una celebración del humanismo y del español. Que los estudiantes se den cuenta que con el esfuerzo, con la ciencia, con la cultura, con el humanismo, van a llegar a desarrollarse como personas y ser grandes profesionales. Hola, amigas, amigos, ¿cómo se encuentran? Si yo digo que es una tiranía no poder decir lo que pienso, si me pregunto qué injusta dominación y qué clase de servidumbre es la que no me permite al menos escribir mi pensamiento en mi casa y en mi mundo, si lo llevo a un extremo y digo que tengo, cuando menos, el derecho de meditar lo que se me antoje y darle vueltas en mi cabeza, y que, si no me dejan decirlo, excavaré un hoyo, y si hiciera falta, susurraré dentro de él mis ideas. Si yo digo todo esto con respeto, pero con la retórica de una pregunta que lanzo para reclamar mi libertad, estaría citando a un andaluz que murió hace 500 años, a un intelectual que se comprometió con su tiempo, pero cuya modernidad de pensamiento nos asombra aún hoy en día. Estaría citando, en definitiva, a Elio Antonio de Nebrija, el primer humanista hispánico y principal introductor del Renacimiento italiano en la península ibérica. Un sabio que creyó en las lenguas como madres de la verdad y que contemplaba la mala enseñanza como una señal de barbarie. Especialmente célebre por su gramática sobre la lengua castellana, la primera gramática de una lengua europea moderna, publicada poco antes del descubrimiento de América. Este año, precisamente, celebramos su 5º centenario. Nebrija fallecería un 2 de julio en la localidad de Alcalá de Henares hace 500 años. Desde aquí, y a lo largo de varios programas de Maldita Literatura, nos sumamos a los distintos acontecimientos, tanto nacionales como internacionales, que celebran esta importante efeméride. Sean bienvenidos. Este año la celebración del Día del Libro coincide con la conmemoración del 5º centenario de la muerte de Elio Antonio de Nebrija, el autor de la primera gramática de la lengua castellana. Una oportunidad para rescatar del olvido a este humanista andaluz, impulsor de la imprenta en España. Pero, ¿qué nos queda hoy de Nebrija? Ya sabéis que la persona que escribió la primera gramática de la lengua castellana fue ¿quién? Vamos, no es raro que no lo sepáis porque es verdad que ha sido una figura que ha estado oculta mucho tiempo. La persona que es tan importante en nuestra lengua, como ha sido Elio Antonio de Nebrija, que ha sido el primer gramático, no sabemos por qué siempre ha estado oculto. Ha pasado de puntillas por los libros de texto, reducido al silencio o como mucho a una línea, a su condición de autor de la primera gramática del castellano. Pero este humanista del Renacimiento fue mucho más. Un hombre curioso, lleno de interés por todo, que se interesa tanto por el derecho como la medicina, como por la teología, como por la Biblia, la cosmografía, las lenguas de América. Hay gente que se adelanta a su tiempo, ¿no? Es su caso, y que solo es entendida siglos después. Entender a Elio Antonio de Nebrija es comprender nuestra lengua, cómo somos y nos comunicamos hoy en el lenguaje del siglo XXI, pero siguiendo unas normas que él, letra a letra, hace 500 años empezó a crear. En general, parece que todo el contexto del humanismo de los siglos XV y XVI ha vuelto a despertar interés, y no solo entre el mundo académico, sino entre todo tipo de lectores. Probablemente ello se debe a que, igual que hoy,
Aquel fue un tiempo de profundos y vertiginosos cambios sociales, económicos, culturales, educativos, tecnológicos y mediáticos. La revolución de la imprenta, cuyo nacimiento coincide con el de Nebrija, marcaría el inicio de la era Gutenberg, tal como los ordenadores han inaugurado la nueva era de Internet. Podemos y debemos aprender de nuestra historia y sin duda con este lebrijano, andaluz, castellano, español y europeo que fue Nebrija lo lograremos. Genio universal, su legado humanista es también válido en nuestro siglo XXI, sencillamente porque el centro de su saber y la esencia de su pensamiento no era más que comprender el ser humano. Nebrija fue nuestro Erasmo antes de Erasmo. Como humanista y polímata, es decir, como hombre superdotado en varias disciplinas, al igual que Leonardo da Vinci o Benjamin Franklin, su fértil e incansable actividad profesional se extendería durante más de medio siglo en unos años decisivos de la historia de España. Era la época de la unión dinástica de las coronas de Castilla y Aragón y la incorporación posterior de los reinos de Granada y Navarra. Cuando Antonio de Nebrija nace, la península vive en la Edad Media. Cuando fallece, sus coetáneos se encuentran ya en la Edad Moderna. Su nombre deriva de Lebrija, la localidad sevillana que le vio nacer y que él traducía en sus escritos como Nebrisa, aunque su verdadero nombre era Antonio Martínez de Cala y Zarana. Habiendo cursado estudios de humanidades en Salamanca, a los 19 años viaja a Italia, donde permanece 10 años más ampliando sus conocimientos en la Universidad de Bolonia. De regreso a España, consigue la cátedra de Gramática y Retórica en la Universidad de Salamanca, donde se aplica la reforma de la enseñanza del latín. La introducción del Renacimiento en Castilla por parte de Nebrija coincidirá con la llegada de la imprenta de Gutenberg y se hará Nebrija impresor y editor de la imprenta de Salamanca, primera imprenta universitaria peninsular, una situación que Nebrija intentó de algún modo tapar o encubrir porque los negocios mercantiles eran incompatibles con su puesto académico. Situada la llamada desde entonces calle de Libreros, la mayoría de los incunables publicados en esta imprenta fueron obra de Nebrija o de autores próximos a su círculo. Su primera obra, Introducciones Latinas, sería el segundo libro publicado por la imprenta de esta ciudad. Se trata de una gramática latina que fue editada en vida del autor más de un centenar de veces, y no solo en la península ibérica, tanto en español como en catalán, sino también en buena parte de Europa, llegando a ser uno de los libros de textos sobre la enseñanza del latín más utilizados en la educación europea hasta el siglo XIX. Nebrija fue además pionero, el segundo escritor del mundo y el primero en España en reclamar los derechos de autor para sus obras, más de 2 siglos antes de que se inventase el copyright anglosajón, que en 1709 recoge el Estatuto de la Reina Ana. Esta labor de impresor sería continuada tanto por su hijo como por su nieto, que también se harían impresores. 3 generaciones que detentaron el privilegio de imprimir las obras del ilustre gramático Antonio de Nebrija. Para conmemorar este viaje, les invito a desplazarnos con la imaginación al siglo XV. Se estima que hace 5 años la población mundial llegaba aproximadamente a los 460 millones de personas, 7.400 millones de habitantes menos que ahora. Eran tiempos difíciles. Hacia 1350, una terrible epidemia, la de la peste negra, se había llevado a casi la mitad de los habitantes de Europa. Pero el nuevo siglo venía cargado de cambios, cambios en lo político, en lo religioso, en lo cultural, en lo científico. La centuria del 1400 asiste a hechos decisivos, como el matrimonio de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, que supone el origen de la España moderna. Un siglo que, como recuerda el protagonista del Tercer Hombre, asiste a la eclosión del Renacimiento en la Florencia de Lorenzo de Medici, una época en la que Leonardo pintó el fresco de la Última Cena y Miguel Ángel esculpió la Pietà del Vaticano. En esos años, Copérnico, Erasmo de Róterdam, Maquiavelo y Martín Lutero se preparan para revolucionar la visión del hombre, del poder, del universo e incluso la visión de Dios.
Y hablando de revoluciones y de apertura a nuevos mundos, el siglo XV es el de la invención de la imprenta de tipos móviles y el del viaje de Colón a un territorio aún desconocido para los europeos que habría de llamarse América. El nuevo mundo en el que floreció el español, la lengua de quienes llegaban a ese continente en 1492, el mismo año en el que Nebrija publicaría su gramática. Pero retrocedamos en el tiempo. Transcurridos 44 años de este siglo convulso, apasionante, cargado de transformaciones, en la comarca andaluza del Bajo Guadalquivir, entre marismas, monte y campiña, en la villa de Lebrija, la Nebrisa venerea de tiempos de los romanos, dos de sus vecinos, Catalina Martínez de Jarana y Juan Martínez de Cala, celebran el nacimiento de su segundo hijo, al que llamarán Antonio. Antonio Martínez de Cala y Martínez de Jarana es el nombre completo de quien pasaría a la historia como Antonio de Nebrija. Durante su estancia como catedrático de gramática y retórica en la Universidad de Salamanca, según propia afirmación de Nebrija, quiso la fatalidad que la incontinencia me precipitase en el matrimonio. Al casarse, la Iglesia le retira su asignación económica y, como el sueldo de profesor de universidad no le da para mantener a su familia, abandona Salamanca. Entre 1489 y 1503, Antonio de Nebrija vive en Zalamea de la Serena, en Extremadura, donde, animado por la buena acogida de su primera obra, Introducciones Latinas, redacta una segunda obra por la que actualmente será especialmente reconocido. Se trata de su célebre Gramática sobre la lengua castellana. Publicada en 1492, poco antes del descubrimiento de América, en ella Nebrija sigue los mismos criterios científicos que en su obra anterior, pero resultará esta nueva obra especialmente innovadora, al tratarse no solo de la primera gramática normativa de la lengua castellana, sino también de la primera de todas las gramáticas sobre lenguas romances, a las que servirá de modelo. Los autores de posteriores gramáticas que siguieron a Nebrija tomaron su obra como base en materia ortográfica. A partir de su publicación y hasta el surgimiento de la lingüística como disciplina científica en el siglo XIX, la gramática pasará a ser considerada como la disciplina que estudia las reglas de una lengua. También resultaría una herramienta para la difusión del español, ya que a partir de 1492 el territorio español, como sabemos, se extiende por buena parte del globo. Nebrija concibe el castellano como un factor unificador de los diversos territorios de los reyes católicos, del mismo modo que figuras florentinas como Cristóforo Landino o Lorenzo de Medici habían defendido que la lengua toscana serviría para la unificación de Italia. De aquí algunas afirmaciones de Nebrija, posteriormente sacadas de contexto y políticamente manipuladas, que probablemente no tenían el sentido que hoy comúnmente se les atribuye, como por ejemplo que siempre la lengua fue compañera del imperio y debe llevarse en expansión. Esta es su tragedia. Nebrija no fue, como se nos ha querido hacer creer, el ideólogo de un idioma imperial español, entre otras cosas porque su gramática es anterior al descubrimiento de América, sino el patriarca de una aportación civilizadora que emula la dejada por los latinos, de los cuales procedemos. 1444. Nace en la Bética, donde el río Guadalquivir transita su largo camino por Andalucía, Antonio Martínez de Cala y Jarana, Elio Antonio de Nebrija. Pedagogo, gramático andaluz, original e innovador, lingüista y polígrafo, acabaría cumpliendo sus deseos personales de trascender al tiempo, legándonos la primera gramática de una lengua romance, así como una prolija creación científica que lo sitúa como uno de los autores más fecundos de la Europa del siglo XV. Ávido de saberes y tal vez de aventuras, viajó a Italia en plena efervescencia del espíritu renacentista. Ingresó en el Colegio de San Clemente de Bolonia y abrazó el humanismo de Petrarca para acercar a España a los autores clásicos. Aprendió latín, griego, hebreo, artes y ciencias humanas, teología, derecho y medicina, astronomía.
regresó a España 10 años después, convertido en el primer humanista español al estilo de Giovanni Boccaccio o Francesco Petrarca. Ocupó varias cátedras en la Universidad de la Docta Salamanca y Alcalá. Hubo de lidiar con la Inquisición debido a ciertos problemas ocasionados a raíz de su participación en la Biblia políglota complutense y sirvió a la corte en su idea de establecer una política lingüística al servicio del Imperio de Ultramar. Bajo la protección de Juan de Zúñiga y 15 días antes de la partida de Colón desde el puerto de Palos, en la ribera de Huelva, entregó Nebrija su primera gramática a la imprenta salmantina. Había creado la obra liminar de nuestra lengua, fuente de inspiración para los estudios gramaticales del español e indudable punto de partida para las gramáticas italiana, francesa o portuguesa que alumbrarían décadas después. 2022, quinto centenario de la muerte de Nebrija. La ciudad que acunó sus primeras letras celebrará la enorme contribución del humanista a la lengua que hoy compartimos más de 570 millones de hispanohablantes en todo el mundo. Lebrija, ciudad milenaria, histórica y monumental, rinde tributo a uno de sus más insignes hijos. Exposiciones, conferencias, jornadas para el conocimiento y la comprensión integral de Nebrija, publicaciones, una mirada actual a la trascendencia y dimensión del autor de la primera gramática castellana. La gramática sobre la lengua castellana de Nebrija se abre con la siguiente dedicatoria a la reina Isabel la Católica. A la muy alta y así esclarecida princesa doña Isabel, la tercera de este nombre, reina y señora natural de España y las islas de nuestro mar. Comienza aquí la gramática que nuevamente hizo el maestro Antonio de Lebrija sobre la lengua castellana. Y pone primero el prólogo, léelo en buen hora. Pero dentro del amplísimo proyecto intelectual de Nebrija, su gramática es una obra marginal, poco menos que una extravagancia, e incluso la propia reina Isabel no comprendía para qué podía aprovechar. Nebrija concibe el castellano como un producto de la corrupción del latín, aceptando solo como palabras castizas las que proceden de esa lengua. Este tema será una de las causas de los ataques de otro humanista, Juan de Valdés, que admite como vocablos castellanos los de uso común, sin investigar su origen, y condenará los vocabularios de Nebrija por parecerle trabajos apresurados y demasiado afectados de andalucismo. Valdés llegará a decir que nunca ha necesitado la gramática de Nebrija, no ha oído alabarla. En esto podéis ver, dice Valdés, cómo fue recibida y cómo era provechosa, que no fue imprimida más que una vez. A diferencia de las innumerables ediciones de su primera obra, Introducción en Latina, y a pesar de su actual fama, la gramática sobre la lengua castellana de Antonio de Nebrija quedaría inmediatamente enterrada en el cementerio del olvido hasta su muy posterior recuperación. La extraordinaria aportación que supone la gramática con frecuencia hace olvidar que Antonio de Nebrija es uno de los pioneros en traer a España los nuevos aires intelectuales que a mediados del siglo XV soplan en Italia y que conoció directamente durante su estancia en Bolonia. Ese conjunto de novedades en todos los órdenes, el filosófico, el artístico, el científico, el cultural, que se engloban bajo el nombre de humanismo. ¿Pero qué es el humanismo? No es fácil describirlo con pocas palabras. Quizá nos pueda ayudar a entenderlo mejor uno de los más grandes humanistas, Giovanni Pico de la Mirandela. Unos años después de que Nebrija regresara de Italia, publicaba su discurso sobre la dignidad del hombre, en el que el Creador se dirige a Adán con estas palabras: «No te he hecho ni celeste ni terreno, ni mortal ni inmortal, con el fin de que tú, como árbitro y soberano artífice de ti mismo, te informases y plasmases en la obra que prefirieses». Eso es el humanismo,
la convicción de que el destino del ser humano, liberado de tutelas, está en sus manos y que debe superarse y esforzarse para conseguir la excelencia. Los humanistas consideran que para Antonio de Nebrija la lengua era mucho más que un instrumento de comunicación, era la llave del conocimiento, un tesoro que se podía poner a disposición de otros pueblos como hicieron los españoles en América. 5 siglos atrás, nuestra propia lengua, en cierta medida, era una lengua extranjera. Cuando Nebrija, en el prólogo de su gramática, piensa en la lengua castellana de su momento, afirma lo siguiente: que ha recibido en pocos siglos muchas mudanzas, porque si las queremos cotejar con las de hoy, a 500 años, hallaremos tanta diferencia y diversidad cuanta puede ser mayor entre dos lenguas. Nebrija partía de que un buen conocimiento de la lengua del pueblo era el mejor medio para evitar que se perdiera el latín culto. Sergio López Hasse, una de las voces más destacadas del hip hop en España, conocido también por su historia de superación. Nacido y criado en el barrio sevillano de Los Pajaritos, uno de los más deprimidos del país, coqueteó con las drogas, pasó brevemente por la cárcel y hoy es una referencia para sus seguidores. Después de haber conseguido un título universitario, se licenció en Filología Hispánica a los 37 años y un premio al mejor expediente de máster en estudios americanos, además de hacerse con una plaza de profesor funcionario en lengua y literatura. Pues bien, este perfil de rapero filólogo que sabe traducir el lenguaje académico al habla de la calle, lo convierte a Hasse en la bisagra perfecta para encajar en el presente aquel otro perfil excepcional, el del máximo exponente de la historia de nuestra lengua. En el documental Helio, el rapero flamenco sevillano persigue acercar la figura de Antonio de Nebrija a las nuevas generaciones. Una figura, la de Nebrija, a la que muy bien puede aplicarse la frase que este artista hizo viral en el momento de recoger su premio de máster: los estudios dignifican. En verdad, que no hay mayor cárcel que la ignorancia. Ya. Vivo en una calle sin muros, se llama ignorancia. Viví la inocencia en la infancia y gané respeto. Aprendí en la calle duro, probé la sustancia, sentí la violencia y el ansia o ganar dinero. Frío, bandera negra, pirata en mi alma, he sido carne de cañón, sentí el calor del cañón, pero el calor del cariño en mi piel yo nunca lo he sentido. Aquí las sirenas anuncian otro barco hundido, perdido, ¿de quién me fío? Lucifer las carga, pero no es el que dispara el arma, la blanca me calma, pierdo el sentido. Estando ciego no siento, cállate puta conciencia, sé lo que he perdido. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién conoce los límites? Un narco en un barrio es un héroe, yo solo lo imité. Me refugio en la escritura, el tiempo en mi vigía, una carta más en esta celda fría. En esta celda estoy muriendo por verte, dibujo en la pared un corazón con tu nombre. En esta carta pido que venga a verme, porque me siento muy solo
Yo muero en una vida distinta, se llama presidio. Conmigo vive el odio y reside la venganza. Un bala perdida, un pinta, pienso en el episodio. Ella no viene a verme, no me escribe mi esperanza. No pienso perderte, no te llegan mis cartas, maldita sea. Estoy en el patio buscando pelea, con sangre en los nudillos el corazón me patalea. Me subo al carajo el funcionario que me vea, y si no viene, si no escribe, me siento solo. Voy a chinarme como un perro, a desangrarme en el chapolo, y luego sentiré el frío que decide rezar. Dios mío, te desafío. Estoy muriendo por verte, dibujo en las paredes un corazón con tu nombre. En esta carta pido que vengas a verme, porque me siento muy solo, el tiempo aquí se detiene. De noche me quedo dormido y sueño que venga a verme. Entonces se me pasa el frío y en el recuento tú me despiertas. En esta celda estoy muriendo por verte, dibujo en las paredes un corazón con tu nombre. En esta carta pido que vengas a verme, porque me siento muy solo, el tiempo no se detiene. En esta celda estoy muriendo por verte, dibujo en las paredes un corazón con tu nombre. En esta carta pido que vengas a verme, porque me siento muy solo. el tiempo aquí se detiene. Esto es rap flamenco. ¡Ja! Sí. Ole. Creador de una imagen arquetípica de sí mismo, Antonio de Nebrija se autodenominaba con un alias literario. Era el siguiente: Aelius Antonius Nebrisensis Grammaticus, es decir, como el gramático Helio Antonio de Nebrija. Con el redescubrimiento de su gramática en el siglo XVIII, este develador de la barbarie y príncipe de los humanistas latinos españoles, como que se consideraba a sí mismo al inicio de su cátedra, se transformaría también en campeón de la erudición vernácula hispana. Su absoluta modernidad es sorprendente. En la transición del siglo XV al XVI, Nebrija valoraba objetivamente el conocimiento, independientemente de su procedencia, lengua o cualquier otro condicionante cultural, étnico, nacional, religioso o incluso sexual. Nebrija no tenía prejuicios. Así, por ejemplo, cuando debido a su mermada salud y avanzada edad, y pese a que tenía hijos varones, puso a su hija Francisca como su sustituta para impartir clases en la Cátedra de Retórica de la Universidad de Alcalá de Henares, ciudad en la que fallecería. Al hacer esto, la convirtió en una de las primeras mujeres docentes universitarias del mundo. Hoy son de plena actualidad los dos valores principales que Nebrija defendió a lo largo de su fructífera vida, las dos características que le definen. Una, la búsqueda de la verdad, a través de todo el conocimiento posible disponible en su momento, y otra, el deseo de formarse personal y profesionalmente dentro de la universidad. Antonio de Nebrija fue el sabio que, mientras las armas batallaban para afianzar un imperio, libró la guerra contra la incultura y la barbarie. Muchas gracias por estar ahí, disfruten del verano y hasta la semana que viene. Al comenzar hoy el año conmemorativo, quiero finalmente resaltar, unirme a esas palabras anteriores, la importante colaboración institucional que se ha puesto en marcha en torno a la figura de Antonio de Nebrija y agradecer el gran esfuerzo, el trabajo realizado por todos para la difusión y el conocimiento de un hombre que 500 años después de su muerte sigue siendo todo un ejemplo de modernidad, compromiso y libertad. Muchas gracias. Esto es rap flamenco. ¡Ja! Sí. Ole.